Las personas tienen ideas, opiniones y hasta buenas intenciones. Pero para conocer la verdad hay que ir al manual de la vida. Bienvenido a Es Escrito Está, un programa interactivo de preguntas y respuestas en vivo. Pregúntale al Roy. Hablemos de las raíces hebreas. A mí me enseñaron que el pueblo judío tuvo la oportunidad de ser pueblo elegido. Pero al crucificar a Jesucristo perdieron dicha elección, ¿o estoy mal? Bueno, para esta pregunta tan importante vamos a remitirnos al libro de Juan. En el capítulo 10, verso 17 en adelante dice: Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Cierto que los judíos lo rechazaron, pero no todos los primeros seguidores de Yeshua. Todos fueron judíos, y recordemos que el apóstol Pablo precisamente dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 2, que ellos les fue confiada la Torá. Y siguiendo el pueblo elegido, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1 y verso 2, también en el libro de Romanos capítulo 11, vemos cómo Pablo expone claramente que este rechazo por parte de los líderes era parte de un plan divino para darle a todos los gentiles la oportunidad de participar de la Torá y el Mesías. Asimismo, dice claramente: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde entonces conoció. Libro de Romanos en el capítulo 11, en el verso 1 y 2. Pregúntale a Roy. ¿Para quiénes son los pactos? En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, y en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, dice la palabra: con la casa de Israel y la casa de Judá. Yeshua vino a renovar este mismo pacto por medio de su sangre, no a hacer uno nuevo. Cuando dice nuevo, en la cena de Pascua se refiere a innovado. Pregúntale al Roy. ¿Deberían los cristianos evangelizar a los judíos para que ya no tengan que guardar los mandamientos antiguos? Muy buena pregunta. Todo lo contrario. Al judío se le ha encomendado el evangelizar a las naciones. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 21, dice la palabra: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Pregúntale a Roy. Si nací en Sudamérica o en Centroamérica, ¿por qué hacer cosas que hacen los judíos o los hebreos? Cada quien hace lo de sus costumbres. ¿Por qué no seguir nuestras costumbres? En el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 8, el Eterno ordena meditar y guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá, sin excepción de personas, tanto al pueblo de Israel como a todos los extranjeros. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, dice: donde quiera que habitéis, Yahweh es Elohim de los judíos y gentiles por igual. No importa dónde vivas, cuáles sean sus leyes, sus culturas, sus preceptos, la Torá es absolutamente igual para todos. De tal manera que como pueblo escogido no nos regimos por una cultura o por una costumbre culturalmente hablando, sino que tenemos un manual de instrucciones absoluta y completamente definido hasta en los más mínimos detalles para establecer una conexión propia con el Eterno. Si me dices que tengo que tener una identidad, ¿me puedes mencionar algunos mandamientos que me den esa identidad?
Libro de Levítico capítulo 23 manda que guardemos las convocaciones del Eterno. Estos son mandamientos de identidad. Ahora, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 15, en el verso 37, nos habla del uso de los tzitzits, que es un elemento tan importante para el pueblo de Israel. Vemos cómo en la puerta de nuestras casas, cuando instauramos la Mesuzá, la cual contiene precisamente la oración del Shema, nos da una identidad. Ahora, la identidad más importante que podemos encontrar hoy entre nosotros como creyentes en Yeshua HaMashiach, sin lugar a dudas, la más importante y la más relevante es la celebración de Shabbat. Ese es el punto que nos da una auténtica y legítima identidad. Pregúntale al Roy. El ser evangelizado me da derecho de ya no tomar las costumbres de los judíos, ni su cultura, porque me dices que tengo que guardar el día de reposo de ellos y sus fiestas, ¿verdad o mentira? Sí, si en verdad fuiste evangelizado, deberías entender el porqué de guardar las fiestas y en especial el Shabbat. Cuando hablamos del Shabbat, recordemos que en el mandamiento 4 se nos dice recordar, dar cumplimiento, obedecer, atender el tiempo de reposo, el tiempo de Shabbat. Yeshua es el Señor del día de reposo, lo vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 2, verso 27-28. En el libro de Lucas, en el capítulo 23, verso 50 en adelante, nos habla en la muerte de Yeshua, sus discípulos y su madre guardaron el día de reposo, Shabbat. Ahora, guardamos las santas convocaciones y los días de reposo, no porque sea algo de la cultura o del pueblo judío, sino porque en la palabra, en la Tanakh, en el Brit Hadasha, en la Torá, hay una bendición especial para todos aquellos que cumplimos con esta ordenanza. También vemos que Yeshua dice la palabra que Él no vino a abrogar la Torá, y aquí quiero resaltar esta palabra, la Torá, porque realmente cuando lo leemos en el texto en español dice no vino a abrogar la ley, vino a darle el verdadero sentido a esta Torá, es decir, a darle cumplimiento. Libro de Mateo capítulo 5 verso 17. Pregúntale al Roy. Si ya recibí a Cristo en mi corazón, soy nueva criatura. ¿Sigo siendo gentil? En el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 19 dice la palabra que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Israel, del Eterno. Ya no somos entonces ni gentiles ni judíos, ahora somos parte integral del pueblo escogido, del pueblo de Israel. ¿Por qué le llaman Jesús a Yeshua? Muy importante esta pregunta y es una de las preguntas más polémicas que se puede tener en este tiempo. Su verdadero nombre en hebreo es Yeshua y significa Él salva. Si viviéramos en Rusia, ¿tu nombre cambiaría? En griego le pusieron Jesús, porque la cultura hebrea, el nombre tiene un significado muy profundo. Implica las funciones de una persona y su rol profético. Jesús no significa nada como tal, pero Yeshua sí tiene una identidad, que es Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es un tema que la respuesta a esta pregunta tendríamos que considerarla aún más, porque evidentemente hemos conocido muchos al Evangelio a través de Jesús. Pero lo importante es que cuando viene la revelación del verdadero nombre, Yod-Hei Bad-Hei, a nuestra vida y entendemos la importancia de su nombre como Yeshua, entonces dice la palabra en el libro de Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Pregúntale al Roy. ¿Es necesaria la conversión al judaísmo? No, gracias por esa pregunta. De ninguna manera es necesario hacer una conversión al judaísmo. ¿Por qué? Recordemos que el judaísmo no reconoce de ninguna manera al Mesías. Solo obedece los mandamientos y evidentemente son observantes de la Torá, pero desconociendo el contexto y la importancia de Yeshua HaMashiach. Así es que esto nos da la idea de que recordemos lo que es el contexto de Yeshua al joven rico para tener el tema de la vida eterna. Creemos que al recibir a Yeshua como el Señor de nuestra vida, lo reconocemos a Él porque Dios lo usó para el perdón de tus pecados. Ahora somos parte del pueblo de Israel, parte de aquellos que como Abraham, Isaac y Jacob, sin ser judíos, caminaron en obediencia y en comunión con el Eterno. En ninguna de las cartas que leemos del apóstol Pablo se promueve la conversión al judaísmo, sino la conversión a Yahweh, regresar por las sendas antiguas. No nos dice que ir al judaísmo a buscar una conversión, sino que debemos regresar en esencia por la palabra. Y vemos cómo en el libro de Gálatas se expone precisamente esta palabra, esta verdad, diciendo: en el Mesías Yeshua tienes tu pasaporte a Israel. Pregúntale al Roy. ¿Qué religión practicaba Yeshua? Yeshua, así como sus discípulos, no practicaban una religión en el sentido que nosotros conocemos esta palabra religión. Pero sí es importante tener presente que ellos cumplían con la obediencia, el cumplimiento, la honra, el temor a la Torá. Aunque históricamente podemos asociarlo evidentemente con el judaísmo, no podríamos decir lo mismo hoy, ya que algunas prácticas de Yeshua precisamente contradicen la enseñanza de muchos rabinos actuales y de los fariseos de su época. Yahweh no nos llamó a practicar una religión, sino a mantener una relación en base a la obediencia a sus misbot, a su palabra y por supuesto a seguir el ejemplo de su Hijo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Roberto, me gustaría invitarte a una próxima sección de preguntas acerca del Shabbat. Muchísimas gracias. Es maravilloso estudiar y conocer cada una de estas inquietudes de nuestra Kadosh Torah. Shalom.